La reflexión del día de hoy tiene como título: para adorar en espíritu, en mi espíritu, hay que vivir por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que para lograr esa adoración, esa relación plena y adorar a Dios como Él quiere, en espíritu, es importante previamente vivir por el Espíritu, dejarse seducir por el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Objetivo: identificar el camino para una relación plena con Dios. Bueno, tenemos 4 preguntas para hoy, como siempre, 4 preguntas para que usted esté pendiente y las pueda apoyar en la Biblia, en la palabra de Dios. 4 preguntas con 4 contenidos bíblicos para responderlas. Primera pregunta: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer usted y yo? ¿Qué podemos hacer en el espíritu nacido de nuevo? Porque cuando recibimos el amor de Dios, que es su gracia, la gracia de Dios es su amor reflejado en su Hijo Jesús, creemos en ese acto y recibimos perdón de las desobediencias. Es decir, la gracia de Dios es el amor de Dios. Dios nos ama sin nosotros merecerlo, simplemente porque Él es amor. Cuando sucede eso, el Espíritu Santo opera un nuevo nacimiento en nuestro espíritu. Cuando nacemos de nuevo en el espíritu, ¿qué podemos hacer para relacionarnos con Dios? ¿Cómo es esa relación? Punto 2, pregunta 2. Para adorar en espíritu, ¿es necesario que el Espíritu nos guíe? ¿Que el Espíritu Santo nos guíe? ¿O nosotros podemos adorar en espíritu como creamos o pensemos o nos imaginemos? Pregunta 3. ¿De qué manera nos guía el Espíritu Santo? Y pregunta 4. ¿Qué significa una dirección del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida? Bueno, comencemos ya mismo, porque para adorar en espíritu hay que vivir por el Espíritu de Dios. Vamos a 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. 1 Corintios 14, 15. Dice así: ¿qué debo hacer entonces? Está escribiendo el escritor a estos creyentes en estas nuevas iglesias en Corinto, y hablando un poco sobre como los dones del Espíritu Santo y demás, les dice: ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Vamos a la siguiente cita. Juan 4, 23 y 24. Juan 4, 23 y 24. Dice así, dice Jesús: pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a personas que lo adoren de esa manera, en espíritu, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Es decir que una vez que usted y yo hemos recibido el nuevo nacimiento por la gracia de Dios, es decir, creemos que Dios nos amó, que el Padre nos amó, envió a su Hijo, y entonces el Espíritu Santo vive en nosotros. Ahora somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo opera un nuevo nacimiento en nosotros, exactamente en nuestro espíritu. Y estos 2 contenidos bíblicos, en 1 Corintios y Juan 4, 23 y 24, lo que nos permite identificar es que una vez que nacemos en el Espíritu, hay un nuevo nacimiento en nuestro espíritu, operado por el Espíritu Santo de Dios, que ahora vive en nosotros. Podemos hacer 3 cosas en esa relación con Dios: en espíritu nacido de nuevo, y es cantar en espíritu, orar en espíritu y adorar en espíritu. Y estamos tratando de encontrar el camino para adorar en espíritu, porque Dios está buscando adoradores en espíritu. Eso es lo que para Él son los verdaderos adoradores. Entonces, hoy estamos tratando de definir que para adorar en el Espíritu hay que vivir por el Espíritu Santo. Entonces viene la pregunta número 2. Para adorar en Espíritu, ¿es necesario que el Espíritu nos guíe? Es un poco como obvia la pregunta, pero miremos. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas 5, 16. Dice así: por eso les digo,
dice aquí el escritor a los creyentes en las iglesias en Galacia, lo que hoy es Turquía. Les dice: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Permitan que el Espíritu de Dios que ahora vive en ustedes sea el que les oriente, el que les direccione su vida, para que puedan vivir por el Espíritu. Es decir que es necesario el primer paso, el primer camino de ese camino hacia adorar a Dios en espíritu, es dejar que el Espíritu nos guíe, porque así nos aseguramos que vamos en el camino correcto hacia la adoración espiritual. Pregunta 3, porque queremos detenernos en algo muy especial más adelante. Pregunta 3. ¿De qué manera nos guía el Espíritu Santo? Sí, uno dice, bueno, sí, yo he aceptado la gracia de Dios, creo que Jesús por su sangre ha borrado mis desobediencias y que Dios me amó, que el Padre me amó por pura gracia. Yo no hago nada, sino que Él me amó porque Él es amor. Y el Espíritu Santo ahora vive en mí y me hace nacer de nuevo en mi espíritu. Pero ¿cómo me dejo yo guiar por el Espíritu Santo? Porque a veces este cuerpo y esta alma como que lo desorientan a uno y uno no sabe cómo es esa conexión de espíritu de uno a Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿de qué manera nos guía el Espíritu Santo? Y ahí la mejor manera de saberlo es cuál es el paquete que el Espíritu Santo de Dios deposita en nosotros, o a Él estar Él en nosotros, pues contiene. Porque si identificamos eso, podemos saber qué es ser guiado por el Espíritu Santo. Y creemos lo que dice 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 12, versículos 8 al 10, y después a Gálatas 5, 22 y 23. Creemos que son los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu los que nos pueden dar el camino de dirección hacia una vida por el Espíritu, hacia una guianza por el Espíritu. Si yo sigo mis deseos de mi naturaleza humana, pues lo más seguro es que me desvíe del camino del Espíritu. Pero si yo sigo los dones y los frutos del Espíritu Santo que ahora vive en mí, lo más seguro es que me direccione en una vida por el Espíritu y encuentre la adoración en espíritu a Dios. El poder adorar en mi espíritu a Dios, en mi espíritu renovado, nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo en mí. 1 Corintios 12, del 8 al 10. Ahí están los dones del Espíritu Santo. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 8 al 10 dice: a uno, está hablando de los dones del Espíritu Santo, es decir, esos regalos que el Espíritu Santo al estar en uno le da a uno, sin merecerlo, porque todo esto es por gracia. A uno, el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. Ese es un don del Espíritu. A otro, el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial, es decir, que conozca de las cosas de Dios de una manera especial. A otro, el mismo Espíritu le da gran fe. Y a alguien más, ese único Espíritu le da el don de sanidad, es decir, que tenga la capacidad de orar y sanar a otros, como lo hacía Jesús. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos o en lenguas, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo en ese idioma desconocido o en lenguas espirituales, como se conoce comúnmente. Esos son los dones del Espíritu. Si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo en esos dones, yo puedo fácilmente asegurarme que estoy viviendo por el Espíritu. Es obvio. Vamos ahora a Gálatas capítulo 5,
versículos 22 y 23. Gálatas 5, versículos 22 y 23. Aquí están los frutos, dice así. En cambio, dice aquí el escritor, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esos son los frutos del Espíritu. Es decir que cuando yo acepto que Dios me amó y que el reflejo de su amor es su Hijo, y entonces hay en mí perdón de las desobediencias, por pura gracia, porque Dios es amor, sin yo merecerlo, el Espíritu Santo me hace nacer de nuevo en mi espíritu y comienza a vivir en mí. Ahora soy templo del Espíritu Santo. Entonces, el vivir por el Espíritu es estar en comunión plena, en manifestación plena de esos dones que está ahí con el Espíritu Santo en mí, y de la manifestación plena de esos frutos que están en el Espíritu Santo en mí. Que están con el Espíritu Santo en mí, porque ahora el Espíritu Santo vive en mí. Eso es la manera más segura de saber que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y que, obviamente, estamos viviendo por el Espíritu. Así que vivir por el Espíritu Santo de alguna manera es dinamizar los dones y frutos que el Espíritu Santo contiene ahora viviendo en mí. Pregunta número 4. ¿Qué significa una dirección en cada aspecto? Entonces aquí nos queremos detener un poquito, que es lo importante de esto. Porque esto es lo que es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Gálatas 5, 25. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Aquí terminamos y hacemos una conclusión buenísima. ¿Para qué? Para que entendamos que cuando dinamizamos en nosotros el contenido de dones y frutos que tiene el Espíritu en nosotros, al vivir en nosotros nos aseguramos que estamos siendo guiados por Él y que estamos viviendo por el Espíritu Santo. Y cuando vivimos por el Espíritu Santo, nos queda fácil, el camino queda expedito para poder adorar a Dios en espíritu. ¿Qué es lo que Él busca? Adoradores en espíritu y en verdad. Gálatas 5:25 dice así: ya que vivimos por el Espíritu, que es ese dinamizar sus dones y frutos, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto. Y aquí queremos hacer un pequeño ejemplo concreto para que entendamos lo que dice la pregunta número 4. ¿Qué significa una dirección del Espíritu en cada aspecto? Dice que sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. Un aspecto de nuestra vida es la vida en el templo, en las iglesias físicas. Allá el lugar donde usted se congrega con otros, según la religión que usted practica. Entonces usted va a ese templo y allá se congrega con otros y ve. Y hacen relaciones y se relacionan y todo lo demás. Ese es un aspecto de nuestra vida. Pero no es toda nuestra vida. Es más, en el antiguo pacto, Dios era en el tabernáculo. Ahora Dios, por su Espíritu, habita en mí. Yo soy el templo del Espíritu. Entonces, seguir la guianza del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida es no solamente llegar al templo y transformarnos, como a veces nos pasa, que terminamos volviéndonos religiosos y menos espirituales en la medida que hacemos esto. Llegamos al templo, usted va el domingo, cuando usted va el sábado, no sé, el jueves, el viernes, no sé, cuando usted va al templo y llega allá y entonces como tiene la concepción que Dios vive allá y no aquí,
aunque usted sabe que vive aquí, pero parece que no lo vive, parece que no viviéramos que Dios a través de su Espíritu vive aquí. Entonces cuando llegamos al templo, nos transformamos. Y entonces llegamos y dice, un fruto del Espíritu es amor. Entonces llegamos al templo y ahí sí, a todos los amamos. Y a todos... un fruto del Espíritu es alegría. Entonces estamos alegres en el templo y nos alegramos en el templo. Llegamos a la iglesia y nos alegramos. Pero salimos de la iglesia y no nos importa la gente. Porque creemos que el aspecto de la vida que importa es el aspecto del templo. Y resulta que ahora el templo soy yo. Y si yo contengo al Espíritu Santo, donde yo vaya, yo voy con Dios. Entonces no tengo que esperar a un lugar específico, físico, a un templo particular de tal religión, para transformarme y dejarme guiar por el Espíritu. Entonces, amor, alegría. Entonces ahí sí, llegamos al templo y ahí sí, alegría. Oh, hermanitos y hermanitas, y esa es alegría por aquí, alegría, y a todos les sonreímos. Pero llegamos a la casa y nos ponemos bravos. Paz. Llegamos al templo y nos transformamos. Y todo es paz, tranquilo, hermanos. Paz, paz. Dios está con nosotros, paz. Pero salimos del templo y enseguida, ¡ay, es que no aguanto tanto problema en el mundo! Llegamos al templo y nos transformamos. Paciencia, otro fruto del Espíritu. Entonces nos transformamos. Y entonces pasa cualquier problema en el templo y tranquilos, sean pacientes. Tengamos paciencia. Paciencia. Pero salimos del templo y enseguida es que ya que tiene que ser ya y las cosas ya, porque Dios se me demora y porque Dios esto y lo otro. Porque tanto tiempo pidiéndole a Dios y no me da. Gentileza, llegamos al templo y nos transformamos en personas gentiles. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué haces? ¿Qué no haces? Y somos gentiles. Hermanito por aquí, no, siéntese usted, hermanito, no, siéntese usted por aquí, siéntese usted por allá. Y le cedemos la banca y todo lo demás. Pero salimos del templo y contestamos de una manera grosera al otro. Bondad, fidelidad, humildad, control propio, son frutos del Espíritu. Pero dice que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu Santo no habita en el templo físico al que vamos allá en el barrio, en nuestra localidad, en nuestra ciudad, en nuestro país. Ahora el Espíritu Santo habita en mí. Y como habita en mí, pues Él quiere guiarnos, si lo dejamos, en todos los aspectos de nuestra vida, porque donde vayamos, vamos con Él. Ya no es solamente cuando entramos al templo que el Espíritu Santo está ahí. Ahora está aquí y en todo lugar que nosotros caminamos, que nosotros andamos. ¿Qué significa una dirección en cada aspecto de nuestra vida? Significa que nuestra transformación espiritual, manejada o dinamizada por los dones y frutos del Espíritu, no están adscritas al templo, a la iglesia física donde yo voy, sino que está adscrita a mi vida, a mi vida. Eso significa una dirección en cada aspecto de mi vida. Una vida guiada por el Espíritu. Entonces, cuando yo tengo esa vida en función del templo y me transformo en el templo, y en el templo soy buena gente y soy fiel y soy amoroso y soy gentil y soy bondadoso y en el templo soy todo lo bueno. Cuando salgo del templo, creo que tengo la libertad de hacer de ser ahora guiado por la naturaleza humana que tiende a la maldad. Cuando es todo lo contrario, ahora yo, en el nuevo pacto en Jesús, he sido renovado en mi espíritu, he nacido de nuevo en mi espíritu por el Espíritu Santo, y donde yo vaya, vivo por el Espíritu. Es decir, que los dones y los frutos, que son esa evidencia de que estoy viviendo en el Espíritu, lo manifiesto en todo lugar, en cada aspecto de mi vida, porque vivo por el Espíritu. Esa es la diferencia entre uno ser religioso y ser espiritual. El religioso es el que se transforma cuando llega a la iglesia, al templo, porque cree que allá está Dios.
El espiritual es el que siempre está transformándose con los dones y los frutos del Espíritu, porque sabe que el Espíritu siempre está en él. Esa es la gran diferencia. En conclusión, la certeza de poder adorar en espíritu a Dios nos facilita el previamente vivir por el Espíritu. La certeza de poder adorar en espíritu nos facilita, nos da la facilidad previamente de vivir por el Espíritu. Solamente eso. El vivir por el Espíritu es el que nos da la certeza de poder entrar más adelante, después, en una adoración espiritual, como la que Dios quiere. Porque Dios busca adoradores en espíritu. No en carne, no en cuerpo, ni en alma, sino en espíritu. En un espíritu renovado, que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo que ahora vive en mí. No siendo más, chao y nos vemos en el cielo.